En la reunión familiar, mi hijo dijo, «Estoy orgulloso de mis padres, menos de la fracasada». Nunca pensé que sería humillada por mi propio hijo, delante de toda mi familia. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Era un domingo de mayo en Guadalajara, uno de esos días donde el calor se mezcla con el aroma a jacarandas que flotan por las calles empedradas de Tlaquepaque. El cielo estaba de ese azul intenso que solo se ve en Jalisco, sin una sola nube, como si el mismo Dios hubiera decidido que este día tenía que ser perfecto. Pero para mí, se convertiría en el día más amargo de mis 63 años de vida. Me llamo Esperanza Ramos Jiménez, y desde las 5 de la mañana estaba en pie, preparando todo para el cumpleaños número 8 de mi nieto Santiago. Mis manos arrugadas, manchadas ya por las quemaduras de tantos años cocinando para otros, se movían con la precisión de una máquina bien aceitada. Masa para tamales, salsa roja que chisporroteaba en el comal de barro, frijoles refritos con ese toque de epazote que aprendí de mi abuela allá en Michoacán. El delantal floreado que uso desde hace 15 años, el mismo que me regaló Julián cuando aún me decía mamá, con cariño, ya estaba manchado de chile y grasa. Mis guaraches de cuero crujían contra el piso de talavera de la cocina, ese piso que yo misma había ayudado a poner cuando Julián y Sonia se mudaron a esta casa. Mi casa, la casa que les regalé cuando se casaron, porque una madre que ama no guarda nada para sí misma. Desde la ventana de la cocina, podía ver el patio trasero, donde ya habían puesto las mesas de plástico blanco bajo la pérgola que construí con mis propias manos el año pasado. Las luces de colores que colgué anoche se mecían suavemente con la brisa matutina, creando pequeños destellos dorados sobre las macetas de geranios rojos que cuido como si fueran mis propios hijos. «¡Esperanza! ¿Ya están listos los tamales?», me gritó Sonia desde la sala, con esa voz áspera que usa conmigo, como si fuera su empleada doméstica en lugar de su suegra. No me dijo, «Mamá Esperanza», como hacía antes. Ahora solo me dice por mi nombre, como si fuera una extraña que llegó a trabajar a su casa. «Ya casi, mija», respondí, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. El vapor de la olla tamalera me envolvía como una nube espesa, mezclándose con el olor a cilantro fresco y el ruido constante del agua hirviendo. Era mi manera de mostrar amor, cocinando hasta que me dolieran las piernas, hasta que las varices se me marcaran como mapas de dolor en mis pantorrillas. Los invitados empezaron a llegar poco después del mediodía. Primero mi hermana Guadalupe con su marido, cargando una botella de tequila y sonrisas forzadas. Luego los compadres de Julián, esos hombres de trajes baratos y relojes dorados que siempre me miraban como si no entendieran qué hacía yo ahí, en mi propia casa. Las cuñadas de Sonia llegaron después, con sus vestidos ajustados y sus perfumes dulzones que se mezclaban con el aire hasta marearme. «Comadre Esperanza, ¿cómo está usted?», me saludó doña Carmen, la vecina de la esquina, tomándome las manos con esa calidez genuina que ya no recibía en mi propia familia. Sus ojos pequeños y brillantes se arrugaban cuando sonreía, y por un momento sentí que alguien realmente se alegraba de verme. «Aquí andamos, doña Carmen, disfrutando a la familia», mentí, forzando una sonrisa mientras servía los tamales en platos de peltre que habían pertenecido a mi madre. Los mismos platos donde ella me daba de comer cuando yo era una niña descalza en un pueblo que ya ni existe. Durante toda la tarde me moví como un fantasma entre los invitados. Servía agua fresca de Jamaica, recogía platos sucios, limpiaba las migajas que caían al suelo. Nadie me agradecía, nadie me preguntaba si estaba cansada, nadie notaba que hacía casi 8 horas que no me sentaba ni un minuto. Santiago, mi nieto adorado, era el único que me buscaba entre toda esa multitud. Sus ojos verdes, iguales a los míos, brillaban cada vez que me veía acercarme con un platito de dulces o un vaso de horchata. «Abuela Esperanza, ¿me ayudas a partir el pastel?», me preguntó, jalándome del delantal con sus manitas pegajosas de dulce.
Su voz era como música en medio del ruido ensordecedor de conversaciones que no me incluían. «Claro que sí, mi cielo», le susurré, agachándome para estar a su altura. Su cabello castaño olía a champú de niños y a inocencia. Por un momento, solo existíamos él y yo en nuestro pequeño mundo de complicidad. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. Julián se puso de pie en medio del patio, levantando su cerveza Corona como si fuera una copa de cristal. El sol de la tarde creaba sombras largas entre las mesas, y el murmullo de las conversaciones se fue apagando poco a poco hasta que solo se escuchó el sonido lejano de un radio que tocaba música ranchera en la casa de al lado. «¡Familia!», gritó con esa voz fuerte que había heredado de su padre, el mismo hombre que nos abandonó cuando Julián tenía 5 años. «¡Quiero hacer un brindis!». Yo lo miré desde donde estaba, junto a la mesa del postre, y sentí esa punzada de orgullo maternal que nunca había podido borrar. Ahí estaba mi hijo, mi único hijo, alto y fuerte como el roble que planté en este mismo patio cuando nació. Sus ojos café, los mismos que me miraban con adoración cuando era pequeño, ahora brillaban con el alcohol y algo más que no pude identificar. «Quiero agradecer a mi padre, que me enseñó a trabajar duro», comenzó. Y yo fruncí el ceño porque su padre jamás le había enseñado nada más que el sabor amargo del abandono. A mi esposa Sonia, que ha sido mi roca. Ella sonrió desde su lugar, con esa sonrisa falsa que se había perfeccionado después de 15 años de matrimonio. A mi suegra doña María, que siempre está para nosotros. La madre de Sonia asintió orgullosamente, como si fuera la reina del universo. Y entonces vino el golpe. El golpe que me partió el alma en 1000 pedazos pequeños. Estoy orgulloso de mis padres. Menos de la fracasada. El tiempo se detuvo. Las risas nerviosas de algunos invitados sonaron como cuchillos raspando platos. Sentí cómo toda la sangre se me fue a los pies, como si mi corazón hubiera decidido dejar de funcionar. Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme en la mesa para no caerme. Nadie me miró. Absolutamente nadie se atrevió a voltear hacia mí. Era como si de repente me hubiera vuelto invisible, como si las palabras de mi hijo me hubieran borrado del mundo. Solo Santiago se acercó y me tomó la mano con sus deditos tibios y pequeños. «¿Abuela? ¿Por qué estás llorando?», preguntó con esa voz dulce que atravesó el ruido de mi corazón rompiéndose. «¿Mamá?», pregunté en voz baja, mirando a Julián con los ojos llenos de lágrimas que me negaba a derramar delante de todos. «¿Cómo puedes llamarme así?». Pero él ni siquiera me miró. Siguió bebiendo su cerveza como si nada hubiera pasado, como si no acabara de humillarme delante de toda la familia, como si la palabra fracasada no hubiera salido de la misma boca que una vez me pidió que lo cargara cuando tenía pesadillas. Me encerré en el baño de visitas, ese pequeño cuarto que había pintado de color durazno porque Sonia decía que se veía más elegante para cuando vinieran invitados importantes. Mis manos temblaban mientras me agarraba del lavabo de porcelana barata, el mismo que habíamos comprado en el mercado de San Juan de Dios, cuando ellos no tenían ni para un baño decente. Me miré en el espejo y vi a una mujer que ya no reconocía, cabello canoso recogido en un chongo despeinado, arrugas profundas alrededor de los ojos que alguna vez fueron verdes como los jade de Oaxaca, y una expresión de dolor tan profunda que parecía tallada en mi rostro con cincel. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo había dejado de importar? El ruido de la fiesta continuaba del otro lado de la puerta. Risas falsas, música de banda sonando desde el estéreo, el tintineo de botellas chocando en brindis que celebraban mi humillación. Pero yo ya no era parte de esa alegría. Tal vez nunca lo había sido. Cerré los ojos y los recuerdos llegaron como avalancha, uno tras otro. Todos los sacrificios que había hecho durante 40 años de maternidad, que aparentemente no valían ni una disculpa. Recordé cuando Julián tenía 6 años y enfermó de neumonía. Su padre, Roberto, había desaparecido 3 meses antes, dejándonos sin un peso y con deudas que parecían montañas imposibles de escalar. Trabajaba a doble turno en una fábrica textil de Guadalajara, cosiendo vestidos para señoras ricas que ganaban en un día lo que yo en un mes entero. Durante 2 semanas no dormí. Iba del trabajo al hospital,
del hospital a casa para preparar caldos y tés de hierbas que mi abuela me había enseñado. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía, para pagar los antibióticos. Empeñé mi máquina de coser, mi única herramienta de trabajo, para cubrir los gastos del hospital. «Mami, no me dejes», me susurraba Julián con su vocecita ronca, agarrándome la mano con sus deditos calientes por la fiebre. «Tengo miedo. Nunca te voy a dejar, mi amor. Nunca», le prometí, acariciándole el cabello húmedo de sudor. Y cumplí esa promesa, aunque me costara la salud, aunque me costara todo. Cuando se recuperó, me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. «Eres la mejor mamá del mundo», me dijo. «Cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas a mí». ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en el hombre que me llamaba fracasada delante de extraños? Salí del baño y me dirigí a la cocina, evitando las miradas de los pocos invitados que quedaban. El sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas que rodean Guadalajara, pintando el cielo de naranjas y rosas que alguna vez me parecían hermosos. Ahora todo se veía gris. Comencé a lavar los platos, como siempre hacía, como había hecho en cada cumpleaños, cada Navidad, cada reunión familiar durante los últimos 15 años. Mis manos se movían solas, enjabonando, enjuagando, secando. Era mi lugar en este mundo. Servir en silencio. ¿Esperanza? La voz de mi hermana Guadalupe me sobresaltó. Se había acercado por detrás, con esa manera sigilosa que tenía desde niñas. ¿Estás bien? Me volteé y la miré. Guadalupe era 3 años menor que yo, pero se veía mucho mejor. Su cabello estaba teñido de un castaño brillante. Llevaba un vestido nuevo de esos que venden en las tiendas del centro, y sus uñas estaban perfectamente arregladas. Ella había tenido suerte. Se casó con un hombre bueno que la cuidaba, que la valoraba. «Estoy bien», mentí, secándome las manos en el delantal. «Solo cansada. Esperanza». Su voz se quebró un poco. «Lo que dijo Julián no está bien. Tú no eres ninguna fracasada». Sus palabras me llegaron directo al corazón, pero también me dolieron más, porque confirmaban que no había imaginado nada, que realmente había pasado, que mi hijo realmente me había llamado fracasada delante de toda la familia. «Lupe, tú no entiendes», le dije, regresando a los platos. «Yo le di todo, todo lo que tenía, todo lo que era. Y mira cómo me paga». Mi hermana se acercó y me puso una mano en el hombro. Sus dedos olían a crema de rosas, a una vida cómoda y cuidada. «Cuéntame», me dijo suavemente. «Cuéntame todo lo que le has dado». Y entonces se rompió la represa. Las palabras salieron como río desbordado, llevándose consigo años de silencio y resentimiento guardado. Le conté sobre la casa, mi casa de 3 recámaras en Tlaquepaque, la que compré trabajando 3 trabajos durante 10 años. Limpiaba oficinas en las madrugadas, vendía comida en el mercado durante el día, y cosía por las noches hasta que se me entumían los dedos. Cada peso que ahorraba era para tener algo propio, algo que fuera mío y de Julián. Cuando él se casó con Sonia, vinieron a pedirme ayuda. Necesitaban un lugar donde vivir, porque el departamento que rentaban era demasiado pequeño y caro. «Es temporal, mami», me había dicho Julián. «Solo hasta que podamos comprar algo propio». Les di las escrituras sin pensarlo 2 veces. «Es su casa ahora», les dije. «Yo me puedo quedar en el cuartito de servicio». El cuartito de servicio. 2 metros por 3 metros, con una ventanita que daba al callejón trasero. Ahí he vivido durante 15 años, en mi propia casa, como si fuera la sirvienta. Le conté sobre el terreno en Tonalá, la herencia de mi padre, un pedazo de tierra donde él cultivaba maíz y frijol. Lo vendí cuando nació Santiago porque Julián necesitaba dinero para poner su negocio de refacciones automotrices. «Es una inversión, mami», me había dicho. «Te vamos a devolver todo con intereses». Nunca vi ni un peso de regreso. Le conté sobre los años de cuidar a los niños. Santiago y después su hermanita María Elena. Yo era quien los levantaba para ir a la escuela cuando Sonia tenía jaquecas, que la mantenían en cama hasta mediodía. Yo les preparaba el desayuno, les planchaba los uniformes, los llevaba al doctor cuando se enfermaban. «Es que usted tiene más experiencia, mamá Esperanza», me decía Sonia.
Yo todavía estoy aprendiendo a ser mamá. 15 años después, seguía aprendiendo. Le conté sobre las Navidades donde yo compraba todos los regalos con mi pensión miserable, envolvía todo, cocinaba la cena completa, y después veía cómo Julián y Sonia recibían los agradecimientos de los niños como si ellos hubieran hecho todo. Los abuelos spoilean mucho, decía Sonia riendo. Nosotros somos los padres responsables. Guadalupe me escuchaba en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas que yo ya no podía derramar. ¿Y sabes qué es lo peor, Lupe? Le dije, dejando caer un plato en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Que cuando protesto, cuando digo que estoy cansada o que necesito ayuda, me dicen que soy una carga, que soy malagradecida, que ellos me aguantan por caridad. Mi hermana negó con la cabeza, incrédula. ¿Te acuerdas cuando me operaron de la vesícula el año pasado? Continué. Estuve 3 días en el hospital. ¿Sabes quién me visitó? Nadie. Ni una sola vez. Cuando regresé a casa, Sonia me dijo que había sido muy difícil cuidar a los niños sola, que había tenido que pedir permiso en su trabajo, que yo era muy inconsiderada por enfermarme justo cuando ella tenía mucha chamba. Esperanza. Guadalupe susurró mi nombre como una oración. La semana pasada, seguí, porque ya no podía parar. María Elena me pidió que le comprara unos tenis nuevos. Gasté 500 pesos de mi pensión, lo que tenía ahorrado para mis medicinas. ¿Sabes qué me dijo cuando se los di? Están feos, abuela. No son de marca. Y Sonia se rió. Se rió y dijo, es que mi mamá sí sabe lo que nos gusta. Mi hermana me abrazó entonces, y por primera vez en años me permití llorar en brazos de alguien. Sus lágrimas se mezclaron con las mías en mi cabello canoso. «Ay, hermana», me susurró, «¿por qué has aguantado tanto?» «Porque son mi familia», respondí entre sollozos. «Porque Julián es mi hijo. Porque los nietos». «Ay, Lupe, los nietos me necesitan». «Pero tú también necesitas», me dijo, apartándose para mirarme a los ojos. «Tú también importas». Esas palabras se quedaron flotando en el aire cuando Julián entró a la cocina, todavía con su cerveza en la mano y una sonrisa que se borró en cuanto nos vio llorando. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, como si tuviera derecho a preguntar, como si no supiera exactamente qué pasaba. Guadalupe se irguió como una gallina defendiendo a sus polluelos. «Lo que pasa, Julián, es que acabas de humillar a tu madre delante de toda la familia. Lo que pasa es que eres un malagradecido que no merece ni la mitad de lo que esta mujer te ha dado». «Ay, tía, no exagere», dijo él, pero ya no sonaba tan seguro. «Fue solo una broma». «¿Una broma?». La voz de Guadalupe subió de tono. «¿Llamar fracasada a la mujer que te dio su casa, su terreno, su vida entera? ¿Es una broma?». Julián me miró entonces. Realmente me miró por primera vez en años. Y por un momento, solo por un momento, creí ver en sus ojos al niño que había cuidado durante esas noches de fiebre. Pero el momento pasó. «Ella entiende que no fue en serio», murmuró, evitando mi mirada. «¿Verdad, ma?». Y ahí estaba otra vez. Esa pregunta que no era pregunta sino orden. Esa expectativa de que yo tragara mi dolor, que sonriera, que perdonara como siempre había hecho. Pero esta vez, algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cuartito de servicio, escuchando cómo la casa se iba vaciando poco a poco. Los últimos invitados se despidieron con risas y gritos, arrastrando sus voces borrachas por el patio hasta que el silencio finalmente se instaló como una manta pesada sobre todo. Desde mi ventanita podía ver las luces de las casas vecinas que se iban apagando una por una. Doña Carmen había dejado encendida la luz de su portal, esa costumbre que tenía desde que enviudó, como si la luz pudiera ahuyentar la soledad que se metía por las rendijas de las puertas. Me levanté y me senté en el único sillón que cabía en mi cuarto. Un sillón viejo de tela desgastada que había rescatado cuando Sonia redecoraba la sala por tercera vez en 5 años. «Ese traste ya no sirve, mamá Esperanza», me había dicho. «Lo voy a mandar al basurero». Pero yo lo salvé, lo limpié, lo remendé con mis propias manos. Era lo único en esta casa que realmente sentía mío. En mis rodillas tenía una caja de zapatos que guardaba debajo de la cama,
llena de fotografías que nadie más quería ver. Fotos de Julián de bebé, gordito y sonriente, con esos cachetes que parecían bolitas de masa. Fotos de su primera comunión, donde yo aparecía orgullosa a su lado, con mi vestido azul marino que había cosido yo misma, trabajando hasta altas horas para que me quedara perfecto. Había una foto que me dolía especialmente. Julián el día que se graduó de la secundaria. Yo estaba parada junto a él, pero en la foto se veía claramente cómo él se inclinaba hacia un lado, tratando de alejarse de mí, como si mi presencia lo avergonzara incluso entonces. ¿Por qué tengo que tomarme fotos contigo?, le había susurrado ese día. Mis amigos van a pensar que eres mi novia o algo así. Yo me había reído entonces, pensando que era una broma tonta de adolescente, pero ahora, mirando esa foto con los ojos del presente, me daba cuenta de que había sido el primer signo de lo que vendría después. Los siguientes días fueron como vivir en una casa de fantasmas. Julián y Sonia actuaban como si nada hubiera pasado, como si las palabras «fracasada» nunca hubieran salido de la boca de mi hijo, pero yo sí las había escuchado, y cada vez que las recordaba, se me formaba un nudo en la garganta que no podía tragar. Santiago intentaba acercarse a mí como siempre, pero ahora Sonia lo jalaba del brazo cada vez que me veía hablando con él. «No molestes a tu abuela, está muy ocupada», le decía, aunque yo solo estuviera sentada tomando té de manzanilla en la cocina. «Pero mamá, quiero contarles sobre mi tarea de matemáticas», protestaba el niño. «Tu papá te puede ayudar con eso. Déjala descansar». Descansar. Como si descansar fuera lo único que yo podía hacer a mis 63 años. Como si ya no sirviera para nada más. Una mañana, 3 días después de la fiesta, me desperté con un dolor terrible en el pecho. No era un dolor físico, sino algo más profundo, como si alguien hubiera metido las manos dentro de mi pecho y estuviera apretando mi corazón con los puños. Me vestí con mi vestido de flores azules, el que usaba para ir al mercado, y salí a caminar por las calles de Tlaquepaque. Necesitaba aire. Necesitaba ver algo que no fueran las paredes de esa casa donde ya no me sentía bienvenida. Las calles estaban llenas de vida matutina. Señoras con rebozo cargando canastas camino al mercado. Niños en uniformes escolares corriendo para no llegar tarde. Vendedores ambulantes pregonando sus productos con voces que se perdían entre el ruido del tráfico. Pero yo me sentía invisible entre toda esa vida, como si fuera un fantasma caminando entre los vivos, presente pero sin importar realmente. Pasé por la casa donde había vivido de niña, una construcción pequeña de adobe que ahora estaba pintada de amarillo chillón y tenía un letrero que decía «Se vende». La bugambilia que mi madre había plantado en el patio seguía ahí, más grande y frondosa que nunca, sus flores moradas cayendo como lágrimas sobre la banqueta. Me detuve frente a la puerta y recordé las tardes que pasaba ahí con mi madre, aprendiendo a hacer tortillas en el comal de barro. «Las manos de una mujer que ama», me decía mi madre mientras me enseñaba a extender la masa, «se sienten en cada bocado. Por eso nunca cocines con coraje, mija. La comida absorbe todo lo que sientes». ¿Cuánto coraje había estado metiendo en la comida últimamente? ¿Cuánta tristeza había estado sirviendo en cada plato que preparaba para mi familia? Seguí caminando hasta llegar al panteón donde estaban enterrados mis padres. Era un cementerio pequeño, lleno de tumbas humildes decoradas con flores de plástico y veladoras que parpadean en el viento. La tumba de mis padres tenía una cruz de hierro oxidado y una placa que decía: «Familia Ramos, descansen en paz». Me senté en la tierra seca junto a sus tumbas y les hablé como si pudieran escucharme. «Papá, mamá», susurré, «no sé qué hacer. Crié a Julián como ustedes me enseñaron, con amor, con sacrificio, dándole todo lo que necesitaba. ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me odia tanto?». El viento movía las hojas secas entre las tumbas, creando un susurro que podría haber sido su respuesta, o simplemente el ruido de mi propia desolación. Cuando regresé a casa, ya era mediodía. Entré por la puerta trasera, como siempre hacía, y me dirigí a la cocina para preparar la comida. Pero me detuve en seco cuando escuché voces en la sala. Sonia estaba hablando por teléfono con alguien, y su voz llegaba claramente hasta donde yo estaba. «No, comadre, ya no sé qué hacer con ella.
decía, y yo supe inmediatamente que hablaba de mí. Cada día está peor. Se la pasa con cara de sufrida, como si le debiéramos algo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me acerqué un poco más a la puerta de la sala, escondiéndome detrás de la pared. ¿Tú crees? Ay, comadre, ojalá fuera tan fácil, continuó Sonia. Pero ya sabes cómo es Julián con su mamá. Se siente culpable. Dice que ya está muy vieja para vivir sola. Hubo una pausa, probablemente mientras la otra persona hablaba. Exacto, eso mismo le digo yo. Que hay asilos muy bonitos donde estaría mejor cuidada. Pero él no quiere ni oír hablar del tema. Asilo. La palabra me golpeó como un balazo en el estómago. Estaban planeando mandarme a un asilo como si fuera un mueble viejo que ya no sabían dónde poner. Lo que más me molesta, siguió Sonia, bajando la voz pero no lo suficiente, es que se cree con derechos. Como si esta fuera su casa. Ayer me pidió que no pusiera la televisión tan fuerte porque le dolía la cabeza. ¿Puedes creerlo? En mi propia sala. Su propia sala. En la casa que yo les había regalado. En la casa donde había vivido durante 30 años, antes de que ellos llegaran. Y no cocina como antes. Antes hacía unos guisados deliciosos. Pero ahora todo le sabe a tristeza. Los niños ya ni le comen. Eso no era cierto. Los niños siempre se comían todo lo que yo cocinaba. Pero supongo que era más fácil culparme de todo. Incluso de cosas que no eran reales. Ay, comadre, tienes razón. A veces pienso que lo mejor sería decirle que se busque un lugar propio, que ya es hora de que aprenda a valerse por sí misma. Me alejé de la puerta con las piernas temblando. Tenía que llegar a mi cuarto antes de que me descubrieran escuchando. Pero cuando pasé por el pasillo, tropecé con una maceta y la tierra se desparramó por el suelo de Talavera. ¿Qué fue eso? Escuché la voz de Sonia. Te hablo después, comadre, dijo rápidamente y colgó el teléfono. Salió de la sala y me encontró en el pasillo, limpiando la tierra con mis manos temblorosas. Esperanza, ¿qué pasó aquí?, me preguntó, pero su tono no era de preocupación, sino de fastidio. Se me cayó la maceta, murmuré sin levantar la vista. Ya la limpio. Tenga más cuidado, me dijo secamente. Esta casa no es un potrero. Esta casa no es un potrero. Como si yo fuera un animal que no sabía comportarse. Como si no fuera la casa que yo misma había construido peso por peso, ladrillo por ladrillo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Julián anunció que al día siguiente tendría que salir de viaje por trabajo. Estaría fuera una semana entera. ¿Una semana?, pregunté sin poder evitarlo. Sí, ma. Es un contrato importante en Monterrey. No puedo rechazarlo. Miré a Sonia, que sonreía de una manera que me dio escalofríos. «¡Ay, qué lástima!», dijo, pero su voz sonaba todo menos lamentable. Una semana va a ser muy silenciosa la casa. Durante los siguientes días, con Julián fuera, Sonia se transformó. Ya no fingía ni por un segundo que me toleraba. Dejaba sus platos sucios en el fregadero para que yo los lavara. Ponía la televisión a todo volumen hasta altas horas de la noche. Invitaba a sus amigas a hacer escándalo en la sala, mientras yo trataba de dormir. «¿Le molesta el ruido, mamá Esperanza?», me preguntó una noche cuando salí a pedirle que bajara el volumen. «Ay, qué pena. Pero es que esta es mi casa, y aquí hago lo que se me da la gana». Sus amigas se rieron como hienas, y yo me regresé a mi cuarto con las mejillas ardiendo de humillación. El viernes por la noche, Santiago se enfermó. Tenía fiebre alta y vomitaba todo lo que trataba de comer. Sonia estaba en una fiesta y llegó borracha a las 3 de la madrugada. «¿Por qué no me llamaste?», le grité cuando la vi llegar tambaleándose. «Ay, mamá Esperanza, no sea exagerada», me dijo con la lengua trabada. «Son solo un resfriado. Usted que es tan buena para los remedios caseros». Pasé toda la noche cuidando a Santiago, poniéndole paños de agua fría en la frente, dándole cucharaditas de té de hierbas, velando su sueño intranquilo. Al amanecer, la fiebre había bajado y el niño dormía tranquilamente. Sonia despertó al mediodía con una cruda terrible. «¿Cómo está Santiago?», preguntó, frotándose las sienes. «Ya está mejor», le respondí. No fue fácil, pero ya se le quitó la fiebre. «Ay, qué bueno», dijo,
y se fue a bañar como si nada hubiera pasado. Ni las gracias me dio, ni un reconocimiento por haber cuidado a su hijo toda la noche mientras ella se divertía. Cuando Julián regresó de su viaje, yo ya había tomado una decisión. No podía seguir viviendo así, sintiéndome como una intrusa en mi propia casa, como una carga en la familia que yo misma había construido con mis propias manos. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba estar completamente segura. Necesitaba una prueba final de que realmente ya no importaba para ellos. Y esa prueba llegó más pronto de lo que esperaba. La prueba final llegó el domingo siguiente, en mi cumpleaños número 64. Me desperté temprano, como siempre, con esa pequeña esperanza tonta que todavía guardaba en algún rincón del corazón. Tal vez este año sería diferente. Tal vez Julián recordaría que era mi día y me haría sentir especial, aunque fuera por unas horas. Me vestí con mi vestido más bonito, el azul marino con flores pequeñas que había comprado el año pasado en una tienda de ofertas del centro de Guadalajara. Me peiné con cuidado, recogiéndome el cabello canoso en un chongo alto que me hacía ver más elegante. Hasta me puse un poquito de rouge en los labios, algo que no hacía desde hacía meses. Salí de mi cuarto a las 6 de la mañana y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno familiar, como hacía todos los días. Pero esta vez puse más cariño en cada movimiento. Preparé café de olla con canela, como le gustaba a Julián cuando era niño. Hice huevos rancheros con salsa verde recién molida en el molcajete de piedra que había heredado de mi abuela. Calenté tortillas de maíz en el comal hasta que quedaron perfectas, suavecitas y olorosas. Mientras cocinaba, cantaba bajito una canción de Pedro Infante que me recordaba a mi juventud. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Mi voz sonaba alegre en la cocina silenciosa, llenando el espacio con la esperanza de que este día fuera especial. A las 8 de la mañana, Santiago bajó corriendo las escaleras con el cabello alborotado y los ojos brillantes de sueño. «¡Abuela Esperanza!», gritó, abrazándome por la cintura. «¡Feliz cumpleaños!». Mi corazón se llenó de calor. Al menos mi nieto se había acordado. «Gracias, mi cielo», le dije, besándole la coronilla que olía a champú de niños. «¿Cómo supiste que era mi cumpleaños?». «Lo tengo marcado en mi calendario de la escuela», me dijo orgulloso, con un corazón rojo y todo. «Mira, te hice esto». Sacó de su mochila una carta hecha con papel de colores, llena de corazones y flores dibujados con crayones. Con su letra torcida de niño de 8 años había escrito: «Para la abuela más bonita del mundo, te amo mucho, Santiago». Las lágrimas se me asomaron a los ojos mientras leía esas palabras escritas con tanto amor. «Es lo más hermoso que me han regalado en toda mi vida», le dije, y era cierto. Sonia bajó media hora después, con cara de dormida y el cabello revuelto. Llevaba una bata de satín rosa que le había regalado su mamá en su último cumpleaños. Una bata que costaba más que toda mi ropa junta. «Buenos días», murmuró, sirviéndose café sin mirarme. Esperé a que recordara qué día era. Esperé a que dijera algo. Cualquier cosa que indicara que sabía que era mi cumpleaños. Pero no dijo nada. Se sentó a desayunar revisando su teléfono, haciendo caritas y riéndose de lo que veía en las redes sociales. Santiago intentó contarle sobre mi carta, pero ella solo le dijo: «Ajá, mi amor», sin levantar la vista de la pantalla. Julián bajó al rato, ya vestido para ir al trabajo. Traía prisa, como siempre. Se sirvió café en un vaso de plástico para llevárselo en el carro. «Buenos días», me dijo, dándome un beso seco en la mejilla, de esos que se dan por obligación. «Buenos días, hijo», respondí, esperando algo más. Pero él ya estaba revisando su teléfono, viendo mensajes de trabajo. «Oye, Sonia», le dijo a su esposa, «no olvides que hoy llega mi primo Roberto de Tijuana. Va a cenar con nosotros». «Ay, sí, se me había olvidado», respondió ella. «¿Le digo a tu mamá que prepare algo especial?» «Sí, que haga ese mole que le sale tan rico. Roberto siempre dice que mi mamá cocina como Los Ángeles». Hablaban de mí como si no estuviera ahí, como si fuera un electrodoméstico que podían prender cuando necesitaran algo. «Claro», dijo Sonia. «Esperanza, ¿puede hacer mole para como 10 personas? Roberto viene con su familia». No era una pregunta. Era una orden. «Sí»,
respondí con la voz quebrada. Claro que sí. Perfecto, dijo Julián, guardando su teléfono. Nos vemos en la noche. Se fue sin voltear atrás, sin recordar que era mi cumpleaños, sin importarle que yo también existía, que también tenía sentimientos, que también merecía aunque fuera un feliz cumpleaños dicho sin ganas. Sonia terminó su desayuno y se alistó para irse a trabajar. Antes de salir, me dejó una lista escrita a mano con todo lo que tenía que comprar para la cena. El dinero está en el cajón de la cocina, me dijo. Y por favor, que todo esté listo para las 8. No queremos que Roberto piense que somos una familia desorganizada. Cuando la casa se quedó vacía, me senté en la mesa de la cocina y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por los 64 años que acababa de cumplir sin que nadie se acordara. Lloré por la mujer que había sido y la mujer en la que me había convertido. Lloré por todos los cumpleaños donde había hecho pasteles para otros y nadie había hecho ni uno para mí. Pero después de llorar, me sequé las lágrimas y fui al mercado de San Juan de Dios a comprar los ingredientes para el mole. Porque eso era lo que se esperaba de mí. Porque esa era mi función en esta familia. Servir en silencio. El mercado estaba lleno de colores y olores familiares. Chiles rojos colgando de los techos, hierbas frescas apiladas en canastas de mimbre, señoras regateando precios con voces que se oían por encima del ruido general. Era un lugar que siempre me había gustado, donde me sentía parte de algo más grande, de la vida real de la gente trabajadora. ¿Cómo está, doña Esperanza?, me saludó don Pancho, el señor que me vendía los chiles desde hacía años. Era un hombre mayor, moreno y arrugado por el sol, con ojos bondadosos que siempre me sonreían. «Aquí andamos, don Pancho», le respondí, tratando de sonar alegre. «Se ve triste, doña. ¿Está bien?» Su preocupación genuina me tocó el corazón. Un extraño se preocupaba más por mí que mi propia familia. «Es mi cumpleaños», le dije sin poder evitarlo. «Ay, doña, ¿y por qué está aquí comprando en lugar de estar festejando?» No supe qué responder. «¿Cómo le explicas a alguien que tu familia te usa como sirvienta en tu propio cumpleaños?» «Así son las cosas, don Pancho», murmuré. Él negó con la cabeza y me regaló un chile extra en mi compra. «Para que su mole quede más sabroso», me dijo. «Y feliz cumpleaños, doña. Que Diosito la bendiga». Regresé a casa cargando bolsas pesadas en el camión. Mis rodillas me dolían por el peso. Mis manos se entumían por las asas de plástico que se me enterraban en los dedos. Pero nadie me esperaba en casa para ayudarme. Nadie se preguntaba si estaba cansada o si necesitaba ayuda. Pasé toda la tarde cocinando, tostando chiles en el comal hasta que llenaran la cocina con su aroma picante, moliendo especias en el molcajete hasta que me dolieran los brazos, guisando pollo en piezas grandes para que alcanzara para 10 personas. El mole me quedó perfecto, como siempre, espeso, oscuro, con ese sabor complejo que solo se logra cuando se pone amor en cada ingrediente. Pero esta vez, cada cucharada que revolvía estaba mezclada con lágrimas que caían sin que yo me diera cuenta. A las 8 en punto, llegó Roberto con su familia. Era un hombre alto y moreno, parecido a Julián pero con una sonrisa más amable. Su esposa se llamaba Patricia, una mujer elegante con el cabello perfectamente peinado. Traían 3 hijos adolescentes que se veían bien educados y cariñosos. «¡Tía Esperanza!», gritó Roberto cuando me vio, abrazándome con fuerza. «¿Cuánto tiempo sin verla? ¿Cómo está?» «Bien, mijo», le respondí, sorprendida por su calidez. «¿Cómo has estado tú?» «Trabajando mucho, pero bien. Oiga, Patricia siempre me pregunta por usted. Dice que quiere aprender a hacer mole como el suyo». Patricia se acercó y me saludó con una sonrisa genuina. «Es cierto, señora Esperanza. Roberto no para de hablar de su cocina. Dice que usted cocina como su abuela, que era la mejor cocinera de todo Michoacán». Sus palabras me calentaron el corazón. Hacía tanto tiempo que alguien no me elogiaba de verdad, que alguien no reconocía mi trabajo. La cena fue extraña para mí. Roberto y su familia me incluían en la conversación, me preguntaban cosas, se reían de mis chistes. Era como recordar cómo se sentía ser tratada como persona en lugar de como sirvienta. «Este mole está increíble, tía», decía Roberto cada 2 minutos.
En serio, usted debería dar clases de cocina. Julián sonreía orgulloso, como si él hubiera cocinado el mole. Mi mamá siempre ha sido muy buena para la cocina, decía, inflando el pecho. Pero yo notaba que cuando Roberto no estaba mirando, Julián volvía a tratarme con esa indiferencia fría de siempre. Al final de la cena, cuando estaba recogiendo los platos, Patricia se acercó a ayudarme. Señora Esperanza, me dijo en voz baja, ¿puedo preguntarle algo? Claro, mija, ¿hoy no era su cumpleaños? La pregunta me golpeó como un rayo. Me quedé paralizada con los platos en las manos. ¿Cómo lo supo? Roberto me contó que usted nació el mismo día que su papá. Que en paz descanse. Hoy es 15 de octubre, ¿verdad? Asentí con la cabeza, sin poder hablar. ¿Y nadie le dijo feliz cumpleaños? Negué con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir otra vez. Patricia me abrazó ahí mismo, en la cocina, mientras su familia seguía platicando en la sala. Feliz cumpleaños, señora. Me susurró al oído. Usted merece que la celebren todos los días. Cuando Roberto y su familia se fueron, ya eran las 11 de la noche. Julián y Sonia se fueron a dormir sin siquiera ayudarme a terminar de limpiar. Yo me quedé sola en la cocina, lavando platos hasta la medianoche, en mi cumpleaños 64. Esa noche, acostada en mi cama pequeña, mirando el techo agrietado de mi cuarto, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a mendigar amor, ya no iba a suplicar respeto, ya no iba a vivir como una sombra en la casa que yo misma había construido. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirme en la fracasada de la familia. Era hora de encontrar a Esperanza otra vez. El lunes por la mañana me desperté diferente. No sabría explicar exactamente qué había cambiado, pero algo dentro de mí se había endurecido durante la noche, como el barro que se convierte en ladrillo después de pasar por el fuego. Me vestí con calma, sin prisa. No corrí a la cocina como todos los días. No me apuré para preparar el desayuno familiar. Por primera vez en 15 años, me quedé sentada en mi cama pequeña, mirando por la ventanita hacia el callejón, escuchando los ruidos matutinos de la casa, sin sentir la urgencia de ser parte de ellos. Escuché a Sonia levantarse, caminar por el pasillo, bajar las escaleras. Escuché sus pasos dirigirse hacia la cocina, el ruido de las puertas de los gabinetes abriéndose y cerrándose. Después, su voz gritando desde abajo. «Esperanza, ¿dónde está el desayuno?» No le respondí. Me quedé sentada, tranquila, respirando despacio. «¡Esperanza!», gritó más fuerte. «Los niños tienen que ir a la escuela». Seguí sin responder. Era extraño, esa sensación de poder, como si por primera vez en años hubiera recordado que tenía la opción de decir no, aunque fuera con silencio. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, rápidos y molestos. Tocó la puerta de mi cuarto con golpes secos. «¿Está bien? ¿Por qué no ha bajado?» «Estoy bien», respondí con voz tranquila. «Solo estoy descansando». «¿Descansando? Pero son las 7:30. Los niños tienen papá y mamá». La interrumpí. «Seguramente ustedes saben cómo prepararles el desayuno». Hubo un silencio del otro lado de la puerta. Un silencio sorprendido, como si Sonia no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Se siente mal?», preguntó, pero su tono no era de preocupación, sino de irritación. «Me siento muy bien», respondí. «Solo diferente». La escuché alejarse, murmurando cosas que no pude entender. Después, el ruido de ollas y sartenes siendo movidos bruscamente en la cocina. Voces alzadas, prisas y quejas. Me quedé en mi cuarto hasta que escuché que toda la familia se había ido. Julián al trabajo, Sonia a su oficina, los niños a la escuela. Recién entonces salí y me dirigí a la cocina. La encontré hecha un desastre. Platos sucios apilados en el fregadero, restos de comida en la estufa, el piso sucio con migajas y manchas. Era obvio que habían desayunado algo rápido y habían dejado todo el cochinero para que yo lo limpiara, como siempre. Pero esta vez no lo hice. Preparé mi propio desayuno. Café negro, 2 rebanadas de pan tostado con mermelada, un plátano. Lo comí sentada a la mesa, despacio, disfrutando cada bocado. Después lavé solo mi taza, mi plato y mi cuchillo.
Todo lo demás lo dejé exactamente como estaba. Salí de la casa y caminé hacia el centro de Tlaquepaque. No tenía un destino específico. Solo quería caminar, sentir el aire en la cara, recordar cómo era moverse por el mundo sin tener que rendirle cuentas a nadie. Pasé por la plaza principal, donde los viejitos jugaban dominó bajo las jacarandas y las señoras vendían flores frescas en canastas de mimbre. Me senté en una banca de hierro forjado, una de esas bancas viejas que han estado ahí desde que era niña, y simplemente observé la vida pasar frente a mí. Una paloma se acercó a mis pies, picoteando migajas invisibles en el pavimento. Sus plumas brillaban color violeta bajo el sol de octubre, y sus ojitos redondos me miraban sin miedo. Le sonreí, y por primera vez en meses, la sonrisa me salió natural, sin esfuerzo. «Buenos días, señora Esperanza». Me volteé y vi a doña Lupe, mi vecina de hace años, caminando hacia mí con una bolsa del mercado en las manos. Era una mujer de mi edad, viuda desde hacía 10 años, pero que siempre se veía arreglada y contenta. «Buenos días, doña Lupe. ¿Cómo está usted?» «Muy bien, gracias a Dios». «¿Y usted?» «Se ve diferente, como más descansada». Me sorprendió su observación. ¿Era tan obvio el cambio? Pues sí, le dije. Creo que estoy empezando a descansar más. Doña Lupe se sentó a mi lado en la banca, acomodando su bolsa entre sus piernas. ¿Sabe qué? Yo también estuve así, me dijo, mirando hacia la fuente del centro de la plaza. Cuando murió mi esposo, al principio me sentía perdida. Toda mi vida había sido cuidar a otros. A él, a mis hijos, a mis nietos. No sabía quién era yo cuando no tenía que cuidar a nadie. ¿Y qué hizo?, le pregunté, genuinamente curiosa. Aprendí a cuidarme a mí misma, respondió con una sonrisa. Suena simple, pero no lo es. Después de 50 años viviendo para otros, es difícil recordar qué es lo que a una le gusta, qué la hace feliz. Sus palabras me resonaron profundamente. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque me gustaba? ¿Cuándo había sido la última vez que había pensado en lo que yo quería? ¿Y ahora es feliz?, le pregunté. Muy feliz, respondió sin dudar. Tengo mis amigas, mis clases de baile, mis plantas. Los hijos me visitan cuando quieren, no cuando yo los necesito. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que ahora cuando me visitan, es porque realmente quieren estar conmigo, no porque sienten que tienen que hacerlo o porque necesitan algo. Nos quedamos sentadas en silencio unos minutos, escuchando el ruido de la fuente y las voces de los niños que jugaban en el jardín. «Doña Esperanza», me dijo doña Lupe antes de levantarse, «si alguna vez quiere venir a platicar, tomar un café, lo que sea, mi puerta siempre está abierta. A veces todas necesitamos recordar que no estamos solas en este mundo». Cuando llegué a casa al mediodía, encontré a Sonia esperándome en la sala con cara de pocos amigos. «¿Dónde andaba?», me preguntó como si fuera mi mamá y yo una adolescente irresponsable. «Caminando», respondí tranquilamente. «¿Caminando? ¿Y la cocina? ¿Vio el cochinero que dejamos?» Lo vi. «¿Y por qué no lo limpió?» Me la quedé viendo un momento largo, estudiando su cara. Era una mujer bonita, eso no se podía negar, pero había algo duro en sus ojos. Algo frío que nunca había notado antes o que había decidido ignorar. «Porque no era mi cochinero», le dije con voz tranquila. «¿Cómo que no era su cochinero? Usted vive aquí, tiene que ayudar». «Ayudar es una cosa», le respondí. «Ser la sirvienta es otra muy diferente». Se quedó con la boca abierta, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Qué le pasa? ¿Se sintió mal? ¿Necesita que la lleve al doctor?» «No necesito doctor, Sonia. Necesito respeto». «¿Respeto?», su voz subió de tono. «¿Después de todo lo que hemos hecho por usted? ¿Después de dejarla vivir aquí gratis?» «Gratis», repetí la palabra, saboreándola. «En la casa que yo les regalé, con el dinero del terreno que yo vendí para el negocio de Julián. Claro, gratis». Por primera vez en los 15 años que la conocía, Sonia se quedó sin palabras. «Voy a prepararme algo de comer», le dije, caminando hacia la cocina. «Si usted quiere comer algo, la cocina está disponible. Los ingredientes están en el refrigerador». Preparé quesadillas para mí sola, solo para mí. Puse la masa en el comal, añadí queso Oaxaca que se derretía creando hebras doradas, doblé las tortillas con cuidado.
El olor llenó la cocina, ese aroma familiar que siempre me había consolado. Pero esta vez no preparé extra para nadie más. Cuando Sonia entró a la cocina y vio que solo había hecho para una persona, se le notó la sorpresa en la cara. ¿No hizo para mí?, preguntó. No sabía que tuviera hambre, respondí, sentándome a comer tranquilamente. Siempre hace para toda la familia. Siempre hacía, la corregí. Hoy solo tenía hambre yo. Esa tarde, cuando llegaron los niños de la escuela, Santiago corrió hacia mí como siempre. «Abuela, ¿me ayudas con mi tarea de matemáticas?» «Claro, mi cielo», le respondí, porque con él todo era diferente. Él me buscaba por amor, no por conveniencia. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, resolviendo problemas de fracciones. Santiago se concentraba con la lengua asomándose entre los dientes, como hacía Julián cuando era niño. Era hermoso ver cómo su mente trabajaba, cómo se iluminaba su cara cuando entendía algo nuevo. «Abuela», me dijo mientras borraba un número equivocado. «Ayer en la noche escuché a mi mamá hablando por teléfono. Dijo algo de tu cumpleaños». Se me encogió el corazón. «¿Qué dijo, mi amor?» «Que se le había olvidado, y que se sentía mal por eso». Santiago me miró con sus ojos verdes llenos de seriedad. «Yo no entiendo por qué los adultos se olvidan de cosas importantes». «A veces los adultos se olvidan de muchas cosas importantes», le dije, acariciándole el cabello. «Pero tú no te olvidaste. Tu carta fue el mejor regalo que recibí». «¿En serio?» «En serio». Cuando Julián llegó del trabajo esa noche, la casa se sentía diferente. Sonia le había contado todo. Eso era obvio por la forma en que me miró cuando entró a la cocina, donde yo estaba preparando té de manzanilla solo para mí. «Ma», me dijo sentándose frente a mí. «Sonia me contó que hoy estuvo rara». «No estuve rara, Julián. Estuve normal. Tal vez esa es la diferencia». «¿Qué quiere decir con eso?» Lo miré a los ojos. Esos ojos café que habían sido mi mundo entero durante tantos años. «Quiero decir que durante 15 años he vivido como su sirvienta, en lugar de como su madre. Y ya no voy a seguir haciéndolo. Usted no es nuestra sirvienta, ma. Es parte de la familia. Las partes de la familia se acuerdan de los cumpleaños», le dije tranquilamente. «Las partes de la familia no se olvidan de decir gracias cuando alguien cocina para ellos durante años. Las partes de la familia no llaman fracasada a otros miembros de la familia delante de invitados». Julián bajó la mirada. Por un momento, el hombre orgulloso y cruel desapareció, y pude ver al niño que había criado, al niño que se había avergonzado de lo que había hecho. «Ma, yo...» «No tienes que decir nada, Julián», lo interrumpí. «Solo tienes que decidir si quieres una madre o una sirvienta, porque yo ya decidí que quiero ser madre otra vez». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Era como si por fin hubiera dejado de cargar un peso que llevaba cargando tanto tiempo que ya había olvidado cómo se sentía caminar sin él. Por primera vez en 15 años, me había puesto a mí misma en primer lugar, y se sentía como renacer. Los siguientes días fueron como vivir en una casa en estado de sitio. Sonia y Julián hablaban en susurros. Me miraban de reojo, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Pero yo me sentía más tranquila que nunca. Había establecido una rutina nueva. Me levantaba cuando quería, desayunaba solo lo que necesitaba, salía a caminar por las mañanas, limpiaba únicamente lo que yo ensuciaba, cocinaba solo para mí, a menos que alguien me pidiera algo con respeto y por favor. El miércoles por la mañana, mientras bebía mi café en el patio trasero, disfrutando del sol tibio de octubre, llegó mi hermana Guadalupe sin avisar. Traía en la cara esa expresión preocupada que ponía cuando alguien de la familia estaba enfermo. «Esperanza», me dijo sentándose a mi lado en la banca de cemento que había construido años atrás. «Julián me llamó. Dice que estás actuando muy raro». «¿Raro?» Me reí, y fue una risa genuina, libre. «¿Qué tiene de raro que una mujer se respete a sí misma? Hermana, él está preocupado. Dice que ya no cocinas, que no limpias, que...» «Lupe», la interrumpí tomándole las manos. «¿Tú recuerdas cómo era yo antes de que Julián se casara?» Mi hermana frunció el ceño pensando. «Eras... diferente, más alegre. Te reías más. Tenías tus amigas. Ibas a los bailes del pueblo». «Exacto.
Era una persona completa. Tenía vida propia. ¿Sabes cuándo fue la última vez que bailé? ¿O que me junté con amigas? ¿O que hice algo solo porque me gustaba? Guadalupe negó con la cabeza. No me acuerdo. Yo tampoco. Y eso, Lupe, eso sí está mal. No que ahora esté recuperando mi dignidad. Mi hermana se quedó callada un momento, mirando las plantas del patio que yo cuidaba con tanto cariño. ¿Pero no crees que podrías hablar con ellos? ¿Llegar a un acuerdo? Ya hablé, Lupe. Toda mi vida he estado hablando. El problema es que ellos nunca escucharon. Esa tarde, cuando Sonia llegó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Tenía en las manos una novela que había comprado en el tianguis. Una historia de una mujer que se iba a vivir sola a la playa después de divorciarse. Era la primera vez en años que leía algo que no fueran recetas de cocina o instrucciones de medicina. Esperanza, me dijo Sonia, pero su tono era diferente, menos autoritario, más cauteloso. Necesitamos hablar. Claro, le respondí, marcando la página donde me había quedado. Dime, esto no puede seguir así. Julián dice que usted está pasando por una crisis, que tal vez necesita ayuda médica. ¿Ayuda médica? La idea me pareció tan absurda que sonreí. ¿Por qué? ¿Porque finalmente dejé de ser su sirvienta? No es eso. Sonia se sentó en el sillón de enfrente. El sillón donde yo nunca me había atrevido a sentarme porque era de visitas. Es que, bueno, siempre hemos funcionado de cierta manera. Usted ayuda en la casa, nosotros la cuidamos. ¿Me cuidan? La pregunta salió más fuerte de lo que había planeado. ¿Olvidar mi cumpleaños es cuidarme? ¿Llamarme fracasada delante de la familia es cuidarme? ¿Hablar de meterme a un asilo es cuidarme? Sonia se puso pálida. ¿Cómo sabe lo del asilo? Porque tengo oídos, Sonia. Porque vivo en esta casa y escucho cuando hablas por teléfono planeando deshacerte de mí. Se quedó en silencio, con las manos nerviosas jugando con su anillo de casada. No era en serio, murmuró finalmente. Estaba molesta, frustrada. ¿Frustrada de qué? ¿De tener a alguien que cocina, limpia, cuida a tus hijos y nunca te cobra un peso? ¿De tener una sirvienta gratuita a las 24 horas? Usted no es nuestra sirvienta, gritó poniéndose de pie. Es la abuela de mis hijos. Entonces, trátame como abuela, le dije con voz firme. Trátame como familia, no como empleada doméstica. En ese momento llegó Julián del trabajo. Se veía cansado, estresado. Últimamente llegaba así todos los días, como si cargar con la culpa de lo que me había dicho fuera un peso demasiado grande para él. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, viendo nuestras caras tensas. Tu mamá y yo estamos aclarando las cosas, le respondió Sonia antes de que yo pudiera hablar. Ma. Julián se acercó y se sentó a mi lado en el sofá. Por primera vez en años, se veía vulnerable. Sonia me contó todo. Lo del asilo, lo de... todo. Y quiero que sepa que yo nunca estaría de acuerdo con mandarla a ningún lado. Ah, ¿no? Lo miré a los ojos. Entonces, ¿por qué no dijiste nada cuando tu esposa hablaba de eso por teléfono? Porque no sabía que usted lo había escuchado, y porque pensé que solo estaba desahogándose. Julián, le dije, tomando sus manos como cuando era niño y necesitaba que lo consolara. Necesito que me respondas algo con honestidad total. Claro, ma. ¿Tú me quieres? La pregunta lo tomó desprevenido. Se quedó callado un momento largo, como si nunca se hubiera hecho esa pregunta a sí mismo. Claro que la quiero, ma. Es mi mamá. No. Negué con la cabeza. Esa no es la respuesta. Que sea tu mamá no significa automáticamente que me quieras. Hay hijos que no quieren a sus madres, y está bien. Pero necesito saber la verdad. Julián se quedó callado tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como la de un niño perdido. No sé, susurró. Hace tanto tiempo que no pienso en usted como persona. Solo como alguien que está ahí, que hace cosas, que resuelve problemas. Sus palabras me dolieron, pero al mismo tiempo me aliviaron. Por fin estaba siendo honesto. Gracias por decirme la verdad, le dije. Eso es más de lo que había recibido en años. Ma, yo no quería que fuera así, pero así fue, lo interrumpí. Y ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer al respecto.
Sonia había estado escuchando en silencio, pero ahora se acercó a nosotros. ¿Qué quiere que hagamos?, preguntó, y por primera vez su voz sonaba genuinamente interesada en mi respuesta. Quiero que me respeten, dije con voz firme. Quiero que me incluyan en las conversaciones familiares. Quiero que me agradezcan cuando hago algo por ustedes. Quiero que se acuerden de mi cumpleaños. Quiero que dejen de hablar de mí como si fuera un problema que hay que resolver. Eso podemos hacerlo, dijo Julián. No, negué con la cabeza. No pueden hacerlo. No porque no quieran, sino porque ya no saben cómo. Llevamos 15 años en esta dinámica. Se convirtió en un hábito. Entonces, ¿qué propone?, preguntó Sonia. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al jardín delantero. Afuera, la vida seguía su curso normal. Los vecinos regresaban del trabajo. Los niños jugaban en las banquetas. Las señoras regaban sus plantas. Vida simple, vida normal. Vida donde las personas se trataban con respeto básico. Propongo, dije sin voltearme, que yo me vaya a vivir sola. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina desde la sala. ¿Qué? La voz de Julián sonó quebrada. Que me vaya a vivir sola, repetí, volteándome para verlos. Que rente un cuartito, que aprenda a valerme por mí misma otra vez. Que deje de ser una carga para ustedes. Usted no es una carga, protestó Julián, pero su voz no sonaba convincente. Julián, le dije con ternura, llevas años tratándome como si lo fuera. Tu esposa habla de meterme a un asilo. Me llamas fracasada delante de la familia. ¿De verdad crees que no soy una carga para ustedes? Pero usted no tiene dinero para vivir sola. No tiene trabajo. Tengo mi pensión, les recordé. No es mucho, pero es suficiente para una persona que no pretende vivir en lujos. ¿Y los nietos?, preguntó Sonia. ¿Santiago y María Elena? Ellos la necesitan. Por primera vez en la conversación, sonreí de verdad. Los nietos me van a visitar cuando quieran visitarme. No cuando necesiten niñera gratuita. Y yo los voy a recibir con amor, no con resentimiento. Vamos a tener una relación de verdad, no una relación de conveniencia. Julián se puso de pie, caminando de un lado a otro de la sala como enjaulado. No, ma. No puedo dejarla irse así. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los vecinos? Van a pensar, le dije tranquilamente, que finalmente crié a un hijo lo suficientemente fuerte para vivir sin su mamá. Pero yo no quiero que se vaya, dijo, y por primera vez en años, su voz sonaba sincera. Sé que la he tratado mal, pero puedo cambiar. Podemos cambiar. Lo miré con ternura, con todo el amor de madre que nunca había dejado de sentir por él, a pesar de todo. Julián, mi amor, le dije, acercándome para tocarle la cara. Ustedes solo pueden cambiar cuando no tengan otra opción. Mientras yo esté aquí, siendo conveniente, siendo útil, siendo invisible, no van a cambiar nada. Denos una oportunidad, suplicó Sonia. Un mes. Denos un mes para demostrarle que podemos ser diferentes. Ya les di 15 años de oportunidades, les respondí. Ahora me voy a dar una oportunidad a mí misma. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé al patio trasero y me senté bajo las estrellas. La noche estaba fresca, llena de grillos cantando y el aroma de los naranjos que había plantado cuando Julián era niño. Saqué de mi bolsillo la carta que Santiago me había hecho para mi cumpleaños y la volví a leer bajo la luz de la luna. Para la abuela más bonita del mundo. Te amo mucho. Tal vez era hora de que yo también me amara mucho. Al día siguiente empezaría a buscar un lugar propio. Un lugar pequeño, modesto, pero mío. Un lugar donde pudiera ser Esperanza otra vez. No solo la mamá de Julián o la abuela de Santiago. Un lugar donde pudiera recordar quién había sido antes de perderse en el amor mal entendido hacia una familia que había olvidado cómo amarme de regreso. Por primera vez en 15 años, el futuro me parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones. Y eso se sentía como un milagro. 3 semanas después, estaba parada frente a la puerta de mi nuevo hogar. Un cuartito pequeño en una vecindad de San Pedro Tlaquepaque, a 10 minutos caminando del mercado, y cerca de la parroquia donde había bautizado a Julián hace tantos años.
No era mucho. Una habitación con cocineta, un baño pequeño pero limpio, y una ventana que daba a un patio lleno de macetas con geranios y bugambilias. Pero era mío, completamente mío. La señora que me rentaba se llamaba Remedios. Una mujer de 70 años con ojos brillantes y sonrisa fácil. Había enviudado hace 5 años y decidió rentar los cuartos de su casa para tener compañía y un ingreso extra. Mira, Esperanza, me había dicho el día que vine a ver el cuarto. Aquí no tenemos muchas reglas, solo respeto mutuo y que cada quien se haga cargo de lo suyo. ¿Te parece bien? Respeto mutuo. ¿Qué concepto tan simple y tan revolucionario después de 15 años de invisibilidad? El día de la mudanza, Julián vino a ayudarme con mis pocas pertenencias. Durante las últimas semanas había estado extraño conmigo, como si no supiera cómo comportarse. A veces era exageradamente amable, otras veces parecía molesto, como si mi decisión fuera un capricho que esperaba que se me pasara. ¿Estás segura de esto, Ma? Me preguntó mientras cargaba una caja con mis libros de cocina y las pocas fotografías que había rescatado de años de olvido. Muy segura, mijo, le respondí, acomodando en otra caja la imagen de la Virgen de Guadalupe que mi madre me había regalado cuando me casé. Era pequeña, con un marco dorado despintado, pero había sido mi compañía en todos los momentos difíciles. Santiago apareció en la puerta de mi cuarto con los ojos rojos de haber llorado. «¡Abuela! ¿Ya no me quieres?», preguntó con esa voz quebradita que usan los niños cuando el mundo les parece demasiado confuso. Me agaché para quedar a su altura y lo abracé fuerte, respirando el olor de su cabello que siempre olía a champú de bebé. «Te amo más que a nada en este mundo, Santiago», le dije, secándole las lágrimas con mis dedos. «Por eso me voy». «No entiendo», susurró contra mi hombro. «Cuando las personas se aman de verdad», le expliqué, «se cuidan unas a otras. Pero si una persona siempre cuida y la otra siempre es cuidada, al final ninguna de las dos es feliz. Yo me voy para que podamos aprender a amarnos mejor. ¿Pero me vas a seguir queriendo desde tu casa nueva? Te voy a querer desde cualquier parte del mundo, mi cielo. Y tú siempre vas a ser bienvenido en mi casa nueva. Pero ahora, cuando vengas a visitarme, va a ser porque quieres estar conmigo, no porque tienes que estar conmigo». El niño asintió como si entendiera, aunque sabía que le tomaría tiempo procesar todo esto. Sonia no apareció para despedirse. Julián me dijo que estaba ocupada con cosas del trabajo, pero yo sabía la verdad. Sonia estaba molesta porque ahora tendría que hacer todas las cosas que yo había estado haciendo gratis durante 15 años. Cuando terminamos de cargar todo en el carro de Julián, me quedé parada un momento en la entrada de la casa, mirando por última vez el lugar donde había vivido durante tantos años, el patio donde había plantado las bugambilias, la cocina donde había preparado miles de comidas, el cuartito donde había llorado tantas noches de soledad. «Gracias», le susurré a la casa, «por todo lo que me enseñaste». Mi nuevo cuarto se veía vacío cuando llegamos, pero no desolado. Se veía lleno de posibilidades. Julián me ayudó a acomodar mis cosas. La cama individual que había comprado usada en el tianguis, el ropero pequeño donde cabía perfectamente mi ropa, la mesa redonda donde pondría mi máquina de coser que había rescatado del empeño con mis primeros ahorros. «¿Necesita algo más, Ma?», me preguntó antes de irse, mirando alrededor del cuarto como si buscara alguna excusa para quedarse más tiempo. «Solo necesito tiempo», le dije, dándole un abrazo. «Tiempo para recordar quién soy». Cuando se fue, me senté en mi cama nueva y miré alrededor de mi nuevo mundo. Era pequeño, sí, pero era silencioso. No había voces quejándose, no había órdenes disfrazadas de peticiones, no había la presión constante de estar disponible para las necesidades de otros. Por primera vez en años, el silencio no se sentía como abandono, se sentía como paz. Esa primera noche dormí como no había dormido desde que era niña. Sin interrupciones, sin preocupaciones sobre lo que tendría que hacer al día siguiente, sin el peso invisible de expectativas que nunca había sabido cómo satisfacer. Al día siguiente, me desperté sin prisa. Preparé café solo para mí, usando una cajita de café molido que había comprado especialmente,
no los sobres baratos que compraba para que alcanzara para toda la familia. Me senté en mi mesita redonda, mirando por la ventana hacia el patio donde doña Remedios regaba sus plantas mientras cantaba canciones de Pedro Infante. «Buenos días, Esperanza», me gritó desde el patio cuando me vio en la ventana. «¿Cómo durmió?» «Como bebé, doña Remedios». «¿Y usted?» «Muy bien. ¿Le gusta el café?» «Acabo de hacer una olla grande». Era la primera vez en años que alguien me ofrecía café en lugar de esperarme que yo lo preparara para todos. Durante los siguientes días, fui descubriendo rutinas nuevas que se sentían como pequeños milagros. Desayunar cuando tenía hambre, no cuando otros necesitaban que cocinara. Leer un libro completo sin interrupciones. Caminar por el mercado sin una lista de mandados de otras personas, comprando solo lo que a mí me antojaba comer. Una mañana, mientras exploraba las calles cerca de mi nueva casa, encontré un letrero en una tienda de costura que decía: «Se busca costurera con experiencia. Medio tiempo». Entré sin pensarlo mucho. La dueña era una mujer de mi edad llamada María del Carmen, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza larga y manos que mostraban años de trabajo con agujas e hilos. «¿Tiene experiencia?», me preguntó después de que le expliqué que me interesaba el trabajo. «Toda mi vida», le respondí. «Aprendí con mi madre cuando tenía 8 años. ¿Puede hacer un ojal a mano?». Le mostré cómo hacer ojales perfectos, cómo poner cierres invisibles, cómo arreglar dobladillos que parecieran hechos por la misma máquina que había cosido la prenda original. «Está contratada», me dijo sonriendo. «¿Puede empezar mañana?». Trabajar otra vez se sentía como despertar de un sueño largo. Mis manos recordaban los movimientos, mis ojos calculaban medidas con precisión automática. Pero lo mejor de todo era la conversación con María del Carmen y las otras señoras que venían a arreglar su ropa. Hablábamos de todo: telenovelas, recetas de cocina, nietos traviesos, maridos difíciles, pero también hablábamos de sueños, de lugares que queríamos conocer, de cosas que habíamos dejado pendientes por cuidar a otros. Yo siempre quise aprender a manejar, me contó una tarde doña Lucía, una señora de 60 años que había venido a arreglar un vestido para la boda de su nieta. Pero mi esposo decía que las mujeres no tenían coordinación para eso. «¿Y ahora qué opina su esposo?», le pregunté mientras ajustaba el dobladillo. «Mi esposo murió hace 2 años», respondió con una sonrisa traviesa. «Y el mes pasado saqué mi licencia de manejo». Todas nos reímos como colegialas, y me di cuenta de que hacía años que no me reía así, con tanta libertad. Una tarde, después de 3 semanas en mi nueva vida, estaba cosiendo en mi cuarto cuando tocaron la puerta. Era Santiago, solo, con su mochila de la escuela colgando de un hombro. «Hola, abuela», me dijo tímidamente. «¿Puedo pasar?». «Claro que sí, mi amor». Le abrí la puerta completamente. «¿Cómo llegaste hasta acá?». «Caminé desde la escuela». Le dije a mi mamá que tenía tarea en equipo y que llegaría tarde. Se sentó en mi cama y miró alrededor del cuarto con curiosidad. «Tu casa nueva está bonita», me dijo. «Se siente tranquila, ¿verdad que sí?», le respondí, sentándome a su lado. «¿Cómo están todos en casa?». «Papá está triste», me dijo con honestidad de niño. «No come mucho, y mamá está enojada todo el tiempo. Dice que ahora tiene que hacer todo ella sola». «¿Y tú cómo estás?». Santiago pensó un momento antes de responder. «Extraño cuando hacías de comer, pero también me gusta que ahora cuando hablo contigo, me pones atención completa. Antes siempre estabas haciendo otras cosas al mismo tiempo». Sus palabras me llegaron directo al corazón. Tenía razón. Antes, cuando él me buscaba, yo siempre estaba lavando platos, o cocinando, o limpiando algo. Nunca le había dado mi atención completa. «¿Quieres que te enseñe a coser?», le pregunté. Sus ojos se iluminaron. «¿En serio? ¿No es cosa de niñas?». «Coser es cosa de personas que quieren crear cosas hermosas», le dije, levantándome para sacar hilos de colores. «¿De qué color quieres que sea tu primer proyecto?». Pasamos toda la tarde cosiendo juntos. Le enseñé a enhebrar la aguja, a hacer puntadas pequeñas y parejas, a no pincharse los dedos. Él hizo un pequeño corazón de tela roja para regalárselo a su maestra. «Abuela»,
me dijo mientras terminaba de coser su corazón. ¿Estás más feliz ahora? La pregunta me sorprendió por su profundidad. Sí, mi cielo, estoy más feliz. ¿Pero no nos extrañas? Los extraño mucho, le dije, acariciándole el cabello. Pero hay una diferencia entre extrañar a alguien porque los amas y necesitar a alguien porque no puedes vivir sin ellos. Yo los amo, pero ya aprendí que sí puedo vivir sin ustedes. Y eso hace que el amor sea más limpio, más real. Santiago asintió como si entendiera, y tal vez sí entendía, con esa sabiduría especial que tienen los niños para entender cosas del corazón. Cuando se fue, ya estaba oscureciendo. Lo acompañé hasta la esquina donde tomaría el camión que lo llevaría de regreso a casa. ¿Puedo venir a visitarte otra vez? Me preguntó antes de subirse al camión. Puedes venir cuando quieras, mi amor. Pero la próxima vez, dile la verdad a tu mamá. Dile que vienes a ver a tu abuela porque la quieres, no porque tienes tarea. Esa noche, mientras cenaba quesadillas con un té de hierbabuena, me di cuenta de algo increíble. Por primera vez en años, había pasado todo un día sin sentirme culpable por algo, sin sentir que estaba fallándole a alguien, sin sentir que no era suficiente. Me levanté y me miré en el pequeño espejo que había colgado junto a la ventana. La mujer que me devolvía la mirada se veía diferente, más tranquila, los ojos más brillantes, la espalda más derecha. Me veía como me había visto antes de convertirme en la sombra de mi propia vida. Me veía como esperanza otra vez. 6 meses después, estaba sentada en mi mesita redonda tomando café de olla cuando escuché que tocaban la puerta. Era un sábado por la mañana, y el sol entraba por mi ventana creando patrones dorados sobre el piso de mosaico que yo misma había limpiado y encerrado hasta dejarlo brillante. Cuando abrí, encontré a Julián parado en mi puerta, con una cara que no le había visto en años. Se veía más delgado, más cansado, pero también más humilde. En sus manos traía una bolsa del mercado y algo parecido a nerviosismo en los ojos. «Hola, ma», me dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Claro, hijo, pasa. Se sentó en mi única silla adicional, esa que había comprado en el tianguis pensando en las visitas que pudieran llegar. Puso la bolsa en la mesa y la empujó hacia mí. Le traje algunas cosas, murmuró. Chiles para su salsa, el queso Oaxaca que le gusta, café de grano. Abrí la bolsa y encontré todos mis ingredientes favoritos, los que siempre había querido comprar, pero que consideraba demasiado caros cuando tenía que alimentar a una familia completa. Gracias, mijo. ¿Cómo has estado? Mal, respondió sin dudar. Muy mal, ma. La casa se siente vacía. Los niños preguntan por usted todos los días. Sonia hizo una pausa larga. Sonia y yo estamos teniendo problemas. No me sorprendió escuchar eso. Cuando una relación se construye sobre la base de tener a alguien más que resuelva los problemas, el edificio se tambalea cuando esa persona se va. Cuéntame, le dije, sirviéndole café en una taza que había comprado especialmente para visitas. Nos la pasamos peleando. Por todo. ¿Por quién va a cocinar? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a cuidar a los niños cuando están enfermos? Nunca nos habíamos dado cuenta de todo lo que usted hacía. Se quedó callado un momento, mirando su café como si ahí estuvieran escritas las palabras que no sabía cómo decir. Y yo no sabía cómo ser papá sin que usted estuviera ahí. Cuando Santiago se enfermó la semana pasada, no sabía qué hacer, no sabía qué té darle, cómo bajarle la fiebre, nada. Tuve que llamar a doña Guadalupe para que me ayudara. ¿Y qué te dijo mi hermana? Que era hora de que aprendiera a ser el papá que Santiago necesitaba. No solo el que le daba dinero para cosas. Julián levantó la vista y me miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. Ma, yo quiero pedirle perdón. En serio, no solo por lo que le dije ese día, sino por todo. Por todos estos años de tratarla como si no importara. Marchen. Sus palabras me llegaron al corazón, pero no me ablandaron como habrían hecho meses atrás. Ya no era la mujer desesperada por recibir migajas de afecto de su familia. Te agradezco que me digas eso, Julián, pero ¿me lo dices porque realmente te diste cuenta de que estuvo mal o porque me necesitas de regreso? La pregunta lo tomó desprevenido. Se quedó callado un momento largo.
Las dos cosas, admitió finalmente. Pero más la primera. Ma, estos meses sin usted me han hecho pensar mucho sobre cómo la tratábamos, sobre cómo yo la trataba. Y me da mucha vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De haber convertido a la mujer que me dio todo en una sirvienta. De haber olvidado que usted también es una persona con sentimientos, con necesidades. De haber sido tan malagradecido. Se le quebró la voz en la última palabra. Y por un momento vi al niño que había criado con tanto amor. Al niño que me prometía que cuando fuera grande, me iba a cuidar como yo lo cuidaba a él. Julián, le dije suavemente, ¿sabes cuál es la diferencia entre disculparse porque sientes culpa y disculparse porque entiendes el daño que hiciste? Negó con la cabeza. La culpa se quita cuando la otra persona te perdona. Pero entender el daño te cambia para siempre. Te hace ser diferente. Yo quiero ser diferente, Ma. Quiero ser el hijo que usted merece. Aunque eso signifique que yo no regrese a vivir con ustedes, la pregunta lo golpeó visiblemente. Pude ver la lucha en su cara entre la respuesta que creía que yo quería escuchar y la verdad de lo que sentía. Sí, dijo finalmente. Aunque signifique eso, porque ahora entiendo que usted tiene derecho a ser feliz, aunque no sea cuidando a nosotros. Esa era la respuesta que había estado esperando escuchar durante meses. No la súplica de que regresara, no la promesa de que todo sería diferente, sino el reconocimiento de mi derecho a elegir mi propia vida. «Ven acá», le dije, abriendo mis brazos. Julián se acercó y me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. Un abrazo real, lleno de amor y respeto, no de conveniencia o costumbre. «Te perdono, mijo», le susurré al oído. «Pero más importante, necesitas perdonarte a ti mismo y aprender de esto». Cuando se separó de mí, tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Puedo venir a visitarla seguido? ¿Como hijo? ¿No como alguien que necesita algo? Puedes venir cuando quieras, Julián, pero ahora cuando vengas, va a ser porque quieres estar conmigo, no porque sientes obligación. Se quedó 2 horas más. Hablamos de cosas que no habíamos hablado en años, de cómo se sentía en su trabajo, de sus miedos como padre, de los recuerdos bonitos que teníamos de cuando él era niño. Hablamos como madre e hijo, no como jefa y empleado. Cuando se fue, me quedé en mi puerta viéndolo caminar por la calle hasta que dobló la esquina. Por primera vez en meses, sentí esperanza real de que algún día tendríamos la relación que siempre había soñado tener con él. Esa tarde, mientras cosía un vestido para una quinceañera en el taller de María del Carmen, recibí una llamada en el teléfono de la tienda. «¿Esperanza? Soy Patricia, la esposa de Roberto». Me sorprendió escuchar su voz. Desde la cena de cumpleaños de Santiago, no había sabido nada de ellos. «Hola, Patricia. ¿Cómo están?» «Muy bien, gracias. Esperanza, la llamo porque...» «Bueno, Roberto y yo hemos estado hablando, y queremos invitarla a cenar con nosotros la próxima semana». «¿A cenar?» «Sí, pero no como antes. No queremos que usted cocine ni que traiga nada. Queremos invitarla como nuestra invitada de honor. Roberto dice que nunca le hemos agradecido como se debe todo lo que usted hizo por su familia todos estos años». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. «Me encantaría ir», le respondí. «Perfecto. Y Esperanza, me da mucho gusto saber que usted está bien. Roberto me contó cómo la trataban antes, y quiero que sepa que no todos en la familia estábamos de acuerdo con eso». Cuando colgué el teléfono, María del Carmen me miró con curiosidad. «Se ve contenta», me dijo. «Estoy contenta», le respondí. «Es raro, ¿sabe? Durante años pensé que la felicidad significaba que mi familia me quisiera. Ahora me doy cuenta de que la felicidad significa quererme a mí misma. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Con su hijo y todo eso? Pues vamos a ver», le dije, regresando a mi costura. «Si él realmente cambió, tendremos una relación nueva, más sana. Si no cambió, al menos yo ya no voy a seguir esperando que lo haga». Esa noche, después de cerrar el taller, caminé hasta la plaza principal de Tlaquepaque. Era viernes por la noche, y había música en vivo en el kiosco. Parejas de todas las edades bailaban sobre las piedras del piso, y las familias cenaban en los restaurantes que rodeaban la plaza. Me senté en la misma banca donde había hablado con doña Lupe meses atrás,
cuando apenas estaba descubriendo que tenía derecho a valorarme. La mujer que se había sentado ahí antes se sentía como una persona diferente, una versión anterior de mí misma que había vivido en blanco y negro. Ahora todo se veía en colores. Una pareja de ancianos pasó caminando frente a mí, tomados de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. Los observé con ternura, recordando que durante años había pensado que esa clase de compañía solo se conseguía sacrificándose por otros. Ahora sabía que la mejor compañía que podía tener era conmigo misma. ¿Esperanza? Me volteé y vi a Santiago corriendo hacia mí, con su sonrisa brillante y los brazos abiertos. Detrás de él venía Julián, caminando despacio, con esa sonrisa nueva que se veía genuina. «Abuela, ¿qué haces aquí?» «Vine a escuchar la música», le dije, abrazándolo. «¿Y ustedes?» «Papá me trajo a cenar tacos», me dijo Santiago, sentándose a mi lado en la banca. «Dice que quiere aprender a hacer cosas de papás conmigo». Miré a Julián, que se veía un poco avergonzado pero orgulloso. «¿Les puedo comprar un helado?», le preguntó a Santiago, «para que podamos quedarnos un rato más con la abuela». Los tres nos quedamos en la plaza hasta que terminó la música. Santiago se durmió recargado en mi hombro, y Julián y yo platicamos de cosas simples, del trabajo, del clima, de los cambios que habían hecho en la plaza. No hablamos del pasado ni del futuro, solo del presente, que era hermoso y suficiente. Cuando se fueron, me quedé un rato más en la plaza, mirando las estrellas que brillaban sobre Guadalajara. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella tarde terrible cuando Julián me llamó fracasada delante de toda la familia. Había perdido una vida, pero había ganado otra. Había perdido un lugar donde no me valoraban, pero había encontrado un lugar donde podía valorarme yo misma. Y tal vez esa había sido la lección más importante de todas, que a veces tienes que perderlo todo para descubrir cuánto vales realmente. Que a veces la mejor manera de enseñarle a alguien a amarte es alejarte hasta que aprendan la diferencia entre tenerte y merecerte. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar a amarte a ti misma. Me levanté de la banca y caminé hacia mi casa nueva, mi vida nueva, mi futuro nuevo. Cada paso se sentía como una pequeña celebración, como un sí que me decía a mí misma después de años de decirle sí a todo el mundo excepto a la persona que más lo necesitaba, porque al final, la mujer que había fracasado no era yo. La mujer que había fracasado era la que había olvidado su propio valor, y esa mujer ya no existía. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.